qué interesante que el Día del Padre se celebra con muchos padres que no están en la casa. ¿Y cuántos hijos, me ponía a pensar, le llaman a un papá para felicitarlo el Día del Padre, pero el papá no está en la casa, no es parte de la familia? Y pensaba, qué incoherencia, ¿no? Celebramos paternidad, pero no entendemos qué es paternidad, porque creemos que paternidad es un asunto solamente biológico. Entonces llamamos padre a aquel que es el padre biológico, y si usted busca en el diccionario la palabra padre, eso es lo que sale. Una de las definiciones que sale es aquel que engendra hijos. Pero lo interesante de esto es que el Señor se llama a sí mismo Padre, y no se llama Padre solo porque nos engendró, se llama Padre porque cumple una función en nuestra vida. Pero hay una ausencia muy grande de los papás, y esa ausencia de los papás es lo que produce muchas de las crisis de adultos que esos niños sin papá hoy en día vivirán en el futuro. Pero si nos quedamos en la casa y no entendemos la función que como papá deberíamos de hacer, y solo nos quedamos con el título, porque no comprendemos que paternidad es mucho más que un título, sino que se refiere a una función, el ejercicio de algo, entonces, aunque estén en la casa, los hijos corren el mismo riesgo, porque tienen a alguien físicamente presente con un título que se le llama papá, pero no entienden la función. Y quiero leer Juan capítulo 14, el verso 1, y lo voy a leer todo, porque aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta extraordinaria que le hacen a Jesús. En el verso 1 dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y vuelve a mencionar al Padre. Entonces Jesús dice: nadie puede tener una relación con el Padre Celestial si no es por mí. Qué peligroso es cuando nosotros creemos tener una relación con el Padre Celestial y dejamos afuera a Jesús. Jesús lo que está diciendo aquí es imposible y no hay sustituto. Escuche lo que le digo: no hay sustituto, no hay obra, no hay acción, no hay otra persona. Solo Jesús fue el que dijo un camino. Conocer al Padre solo tiene un requisito, y es que pueda conocer primeramente a Jesús. Entonces Él está diciendo aquí: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: aquí está, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y esto me gusta, dice: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sabe por qué muchas veces nos sentimos vacíos? Muchas veces sentimos que nos falta algo, que algo no encaja, estamos confundidos, estamos viendo las cosas de la manera incorrecta, y estamos en la iglesia y estamos practicando una religión y estamos haciendo muchas cosas, pero no terminamos de conocer al Padre. Y por eso no nos basta, porque nos vamos a sentir plenos cuando conozcamos al Padre.
Y por eso es que es extraordinaria esta afirmación que Tomás hace, porque en medio de lo que le está hablando Jesús, que él dice que no sabe ni para dónde va, ni cuál es el camino, pero él dice algo: hey, yo entiendo. Y mire algo, no era parte de la cultura judía ver a Dios como una relación paternal. O sea que lo que está diciendo Tomás no es cualquier cosa, porque llamar a Dios Padre, no se nos olvide que la razón por la que querían matar a Jesús los fariseos y los religiosos es porque se hacía llamar hijo de Dios y llamaba a Dios Padre. Entonces lo que está diciendo aquí Tomás no es cualquier cosa. Tomás está diciendo: muéstranos al Padre. Ya Tomás estaba siendo introducido en una revelación que no era la revelación de ese entonces, que era parte de lo que Jesús estaba haciendo. Pero en medio de todo eso, Tomás entiende y dice: si yo conozco al Padre, me basta, es suficiente, nos basta. Entonces Jesús le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre. Y mire cuántas veces Jesús está mencionando la palabra Padre, 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 Padre. Hay algo que Jesús está queriendo enfatizar: Padre, 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 Padre. La conversación gira por muchos caminos, pero todos van a un solo lugar: a terminar en el Padre. Hay muchas cosas que se mencionan, pero todas terminan en el Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por la misma obra. De cierto os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y mire qué interesante en el contexto que Jesús dice: las cosas que ustedes van a hacer son mayores que las mías. Y Jesús está hablando en un contexto de paternidad. Por eso cuando escucho a algunos que predican paternidad espiritual y que dicen que no puedes ir más arriba de tu cobertura, digo: pobrecitos, no entienden lo que predican. Y lo más triste es que la gente lo cree. Cuando Jesús quitó la tapa, cuando Jesús lo que estaba diciendo en un contexto de paternidad, donde Él está diciendo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús no era casado. Por eso es que paternidad no es un asunto ni de casamiento ni de tener hijos. Es parte, pero no es la esencia. Nos quedamos muy superficial. Y Jesús está hablando de paternidad y Él, sin casarse, dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Jesús modela paternidad sin haber tenido hijos. Y desde ese contexto de paternidad, Él dice: lo que me habéis visto hacer, y cosas mayores haréis en mi nombre. Entonces un padre, desde lo que está diciendo Jesús aquí, es aquel que tiene la capacidad de preparar una plataforma para que aquellos que vienen después de él puedan tener acceso a cosas mayores. Cuando nosotros comenzamos a ver paternidad desde esta perspectiva, entonces comenzamos a posicionarnos en un lugar de cero egoísmo, donde nuestra postura es preparar una plataforma para la siguiente generación, que donde nosotros terminamos es la plataforma donde ellos comienzan. Y qué maravilloso es tener esa mentalidad. Qué extraordinario es que cuando comienzas a ver tu casa, esto va a cambiar tu forma de ver todo. Va a cambiar la forma de ver tu matrimonio.
va a cambiar la forma de ver tu trabajo, va a cambiar la forma de ver tu negocio, va a cambiar la forma de ver tu vida como creyente, como hijo de Dios. Tiene que cambiar la forma. Por eso es que cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros vemos a Jesús hablando de muchas cosas, pero de lo que más habla y de lo que se ve, disfrute. Y cuando yo estoy leyendo estos versículos, yo trato de interiorizarme en estos versículos y me causa esto, me causa ver a Jesús diciendo: hey, yo voy al Padre, el Padre, y verlo apasionado porque se abrió la oportunidad de enseñar y de hablar de algo que iba a cambiar totalmente la visión de sus discípulos, que era algo que los iba a sostener, que los podía sostener. Porque la pregunta era esta: muéstranos al Padre. Y hoy hay muchas personas que no están diciéndolo verbalmente: muéstranos al Padre. Hay muchas personas que no están pensando en que quieren que le muestren al Padre. Y hay muchas personas que pudieran no sentir deseo de que le muestren al Padre. Pero te voy a decir algo: hay un diseño interno en cada uno de nosotros que está gimiendo y clamando por conocer al Padre. Pero como no lo sabemos, y como muchos no lo están mostrando, entonces terminamos en las direcciones incorrectas. Terminamos buscando en los lugares incorrectos. Terminamos queriendo satisfacer una necesidad de la manera incorrecta. Y por eso es que Jesús está diciendo: yo les voy a mostrar paternidad a ustedes como nunca se la han mostrado. Es algo que el Señor quiere que nosotros podamos manifestar a nuestras generaciones. Por eso es que es interesante cuando nosotros vemos a Jesús, cómo comienza su ministerio. La primera vez que usted oye hablar a Jesús en las Escrituras es Jesús en Lucas capítulo 2, verso 49, diciéndole: ¿no sabéis que debo estar en los negocios de mi Padre? Como un joven, como un adolescente, algunos dicen que podía tener 12 años. A los 12 años Jesús está en el templo hablando con los doctores de la ley, y las palabras que registra la Escritura, porque dice que los que estaban ahí estaban sorprendidos de la sabiduría que él tenía y estaba ahí con ellos. Y cuando llega su madre y su padre, su madre biológica, el vientre que fue utilizado, el vientre de la mujer más bienaventurada que puede haber pisado la tierra, que se llamaba María, pero el vientre, no la madre de Dios, porque Dios no tiene madre, Él es eterno, es sin padre ni madre. A veces nosotros decimos algunas cosas que no entendemos el lenguaje que estamos utilizando, y como no entendemos que estamos utilizando mal las palabras, y comienza a generar conceptos equivocados en nosotros que nos terminan llevando por una dirección donde distorsionamos las cosas. Necesitamos desarrollar la capacidad de ser más exacto en cuando hablamos. María, la mujer posiblemente más bienaventurada, por el hecho de haber simplemente dicho sí a prestar su vientre para que el Espíritu Santo la cubriera y ella pudiera pasar por el proceso de 9 meses para dar a luz al Hijo de Dios. Cuando llega esa mamá que prestó su vientre, por favor no vuelva a decir la Madre de Dios. Bíblicamente es incorrecto.
Dios es eterno y es sin padre, sin madre, sin genealogía. Cuando llega esta mamá biológica, Jesús a esa edad, Él dice esto: en los negocios de mi Padre debo de estar. Y son las primeras palabras que se registran. Ahora, ¿sabe cuáles son las últimas palabras que se registraron? Cuando Jesús dijo ahí mismo en el libro de Lucas, en el en el capítulo 23, verso 46, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso es que es extraordinario ver que el ministerio de Jesús se abre hablando del Padre, y el ministerio de Jesús se cierra hablando del Padre. Esas no son casualidades, hay algo relevante. Todo lo que está escrito, el Espíritu Santo está inspirando a los hombres para que quede una coherencia y que todo amalgame y quede tan perfectamente coordinado para que nosotros podamos tener el entendimiento de cada detalle de lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Es interesante que en el verso 44 Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mi pregunta es: ¿cómo pueden haber dos padres? O sea, Jesús dice que hay algunos, y se está refiriendo a los religiosos y a los fariseos, le está llamando que ellos son del padre el diablo. Pero Él está hablando de que su Padre celestial, Dios. Entonces se refiere a dos paternidades diferentes. Y ahí es donde entendemos verdaderamente que paternidad tiene que ver con ser fuente. Y por eso es que Él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En otras palabras, está diciendo: paternidad te convierte en fuente. Ahora, el diablo es padre, pero su paternidad, lo que él ejerce como paternidad, está siendo llevado a aquellas personas en las cuales él es su fuente. Y por eso nos dice: él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en este entendimiento, necesitamos definir algunas cosas y entender que también hemos generalizado como que todos son hijos de Dios. Y escuche, no todos son hijos de Dios. Todos podemos ser creación de Dios, pero no todos hijos de Dios. Y Jesús está separando la fuente. Y esto aquí tiene que ver con qué voluntad vamos a hacer. Cuando Jesús está en un momento y le llegan a decir: tu padre y tus hermanos están allá afuera, Jesús pregunta y dice: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi padre? Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando hablamos de paternidad, tiene que ver con fuente, pero tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos entonces de poder establecernos en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entonces enseñar paternidad? ¿Cómo podemos convertirnos en padres conforme al diseño de Dios? Y yo quisiera que usted lea conmigo en Génesis capítulo 1, verso 26, algunos tips rápidos que quiero darles de lo que nos muestra en Génesis Dios desde el ejercicio de lo que Él hizo, y que es lo que Jesús quiso venir a hacer, a mostrar al Padre, y que entendamos que no vamos a poder nunca ser un papá conforme a los diseños de Dios si no terminamos de conocerlo a Él como Padre. Va a ser imposible.
Génesis capítulo 1, verso 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando Dios y dice: y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza lo creó. Cuando nosotros vemos aquí paternidad, es Dios es la fuente creadora del hombre. Por eso dice: creemos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza son dos cosas diferentes. Imagen significa naturaleza y semejanza para que opere como nosotros operamos. Entonces fíjese bien, si nosotros comenzamos a hablar de la paternidad de Dios y entendemos que hay una paternidad que transfiere una imagen y una semejanza, también tenemos que saber que hay una imagen y una semejanza que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Cómo lo engendró? A su imagen y a su semejanza. Ahora quiero que mire lo siguiente, porque cuando Dios crea a Adán, lo hace a su imagen y semejanza. Lo que Adán debía de hacer era reproducir la imagen que estaba en él y la semejanza de Dios que estaba en él. Pero cuando nosotros leemos aquí en Génesis capítulo 5, el verso 3, lo que nosotros vemos es que sí engendró hijos a la imagen y a la semejanza de él. Pero el asunto es que Adán ya había perdido la imagen y la semejanza de Dios. Y por causa de haber perdido la imagen y la semejanza de Dios, entonces ahora hay un desarrollo, hay una vida dentro de la familia donde ya no se está reproduciendo la imagen de Dios, donde ya no se está reproduciendo la semejanza de Dios, donde ahora lo que estamos haciendo es desarrollando hijos de acuerdo a nuestros criterios. Y eso es uno de los problemas que está pasando hoy en día, aún en medio de la iglesia. Porque si yo te preguntara, ¿a imagen de quién estás desarrollando a tus hijos? Han habido momentos en los que yo estoy con mi hijo y le miro algunos gestos, algunos movimientos, algunas actitudes que me veo reflejado yo y que siento un peso porque hay algunas cosas que están en mí que todavía no están a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y por eso es que la Escritura dice que nosotros estamos en un proceso de maduración hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. El peligro de esto es que en este momento, donde quiera que yo esté, si la medida de la estatura es muy baja, en este momento eso es lo que mis hijos están viendo reflejado. Entonces hablamos de la naturaleza de Adán. Ahora la naturaleza de Adán ya no era la naturaleza antes del pecado. Ahora la naturaleza de Adán era la naturaleza en el pecado. Y recuerde que lo que pasa con alguien como Caín, que es un hijo de Adán, es que termina matando a su hermano. Hay algo ahí que se distorsionó, hay algo ahí que cambió. Por eso cuando Jesús dice: yo vine aquí y el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Jesús viene y no puede haber nacido bajo esa naturaleza caída. Por eso es que hay que entender el nacimiento virginal de Jesús. El nacimiento virginal de Jesús, una de las cosas que representa es que no hay el involucramiento de un hombre, que la naturaleza caída no está involucrada en el nacimiento de Jesús. Por eso es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y se le llama el segundo Adán.
El primer Adán fue formado del polvo. Dios tomó polvo y formó a Adán. Pero dice, el postrero Adán es engendrado del Espíritu. Y por eso ahora nosotros estamos bajo una nueva identidad. Es la identidad en el segundo Adán. Es donde nosotros comenzamos a crecer en esa medida de la estatura, pero ya es un asunto donde estamos en una dimensión espiritual. Hay algo que el Señor está haciendo, hay algo que el Señor está impartiendo, hay algo que el Señor está restaurando en nuestra vida y que quiere que sea parte de nuestras generaciones. La raíz del pecado de la humanidad es la independencia de Dios. La independencia de Dios. Y nosotros decimos, no, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Pero a veces tenemos actitudes independientes. ¿Cuán involucrado está el Señor en toda tu vida? Verdaderamente, ¿cuánta influencia tiene Dios en toda tu vida? En realidad, estás permitiendo que el Señor pueda meterse en cada uno de tus asuntos, en cada uno de mis asuntos. Cuando ves a tu hijo, cuando ves a tu esposa, cuando ves tu casa, conscientemente estás diciendo, Señor, permíteme conocerte para que ellos puedan conocer al Padre, para que puedan conocer una parte de ti que yo les pueda manifestar. O sea, paternidad responsable es un hombre que tiene una relación personal con el Padre Celestial, que está viviendo una vida de intimidad, donde espiritualmente está conociendo al Padre, que tiene un deseo de conocer al Padre tan profundo, porque Él quiere que los que están a su alrededor conozcan al Padre Celestial. Nosotros le facilitamos la vida a nuestros hijos cuando le modelamos al Padre Celestial. Cuando nuestros hijos, cuando nosotros miramos en ese diseño de Génesis, que Dios dice, hey, yo quiero hacer a unos hijos a mi imagen y a mi semejanza, que tengan mi naturaleza. Yo quiero que ellos operen como yo opero. Y el Señor dice, y lo primero que les voy a dar para que esa naturaleza y esa imagen sea altamente efectiva es mi presencia. ¿Por qué mi presencia? Porque nosotros podemos ver en el Génesis implícitamente cómo Adán y Eva gozaban de la presencia de Dios. Lo primero que Dios le dio a Adán no fue un trabajo, lo primero que Dios le dio fue su presencia. Lo primero que necesitamos nosotros es su presencia. Lo más precioso que nosotros tenemos es su presencia. Y Adán tenía su presencia. Lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo como padre es estar presente. No presente porque viven bajo el mismo techo. Presente porque está ahí pendiente. Porque él tiene acceso. Porque hay una comunicación fluida, porque pueden expresarse el corazón, porque Él puede recurrir a ti en el momento que necesita y nunca el temor lo va a paralizar. ¿Sabe cuántos hijos no van a los padres porque le tienen miedo, no pueden hablar con ellos y hay cosas que se quedan calladas? Y ahí es donde los abusadores se aprovechan de que mienten y manipulan, porque los hijos no tienen la confianza de ir a hablar con el padre. Un padre tiene que estar presente. Un padre no es el que trabaja y lleva el dinero. Eso no viene primero. Lo número uno que tus hijos necesitan no es que trabajes y les lleves dinero. Lo número uno que tus hijos necesitan es que estés ahí. Si cambias el dinero por tu presencia, no estás entendiendo paternidad. En el Edén, lo que tenía como primer beneficio Adán
no era solo que Dios era su fuente, sino que Dios no fue un padre irresponsable que dio a luz un hijo y se desapareció. No, yo voy a hacer a un hijo a la imagen y semejanza, pero yo voy a estar presente en los procesos. Y por eso es que lo segundo que Dios le da a Adán es propósito. Propósito, ¿por qué? Porque dice que la tierra todavía no había subido, solo subía vapor, pero no había llovido. Y dice, y no había hombre que lo labrara. Entonces Dios tiene toda una estrategia, todo un plan perfecto donde Él dice, ok, yo voy a desarrollar a un hombre a mi imagen y semejanza y le voy a dar mi presencia. Pero eso no es todo, tiene que tener sentido de propósito. Y le voy a dar propósito. El propósito va a ser que labre y que guarde. Lo voy a poner ahí en el Edén para que tenga una vida con propósito. Fíjese, nosotros como padres podemos marcar la vida de nuestros hijos. Cambie camino por propósito. Instruye al niño en su propósito. Cerciórate de que los hijos estás presente, no para que te estén viendo, estás presente activamente en guiarlos a ellos a que puedan enrumbarse en su propósito. Le tocaba labrar y le tocaba cultivar. Pero no solamente eso hace un padre. Un padre da instrucciones que protegen. Un padre protege. Y protege. La mejor manera de un padre de proteger a sus hijos es darle información, es darle conocimiento. Por eso es que Dios lo pone en el huerto y le da un propósito, pero le dice el Señor, yo voy a proteger el propósito, te voy a dar instrucción para que protejas ese propósito. Y la manera que te voy a proteger es dándote información. Por eso le dice, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, menos del fruto y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto es extraordinario porque hay varias cosas que se desligan de ahí. Primero, te está protegiendo con información, le está diciendo, hey, si comes de eso morirás. Nuestros hijos no necesitan solo escuchar lo bueno, necesitan también escuchar lo que no deben hacer, aquello que es malo. Ellos necesitan tener una claridad. Recuerde que parte de la inmadurez, de ser inexperto en la palabra, es no poder discernir el bien y el mal. Y la Escritura dice, a esos que son inexpertos en la palabra se les dificulta discernir lo bueno y lo malo. Y cuando alguien es inexperto en la palabra, está en un lugar de desventaja, corre peligro a ser engañado. Como nunca nuestros hijos están expuestos a la mentira. Y si nosotros desde nuestra casa no ejercemos la paternidad, a los hijos no los educan las escuelas, a los hijos no los educan los ministerios infantil, a los hijos no los educan los pastores, a los hijos no los educan los abuelos, a los hijos no los educan las empleadas. A los hijos se les necesita que los padres los instruyan, que se tomen el tiempo. Pero alguien nos vendió la idea de que como estamos tan ocupados con el trabajo, y esa es paternidad, trabajar, no es instruir, no es dar información. Y Dios, nosotros vemos ahí cómo Dios va haciendo algunas cosas muy detallistas, generando en Adán todo el ámbito propicio de paternidad. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir la declaración que Dios había hecho sobre la vida de Adán. ¿Cuál era la declaración que Dios había hecho sobre la vida de Adán? Multiplícate, fructifícate, señorea, sojuzga y llena la tierra. A veces nosotros queremos decirle a nuestros hijos, sé productivo, alcanzar metas, alcanzar los primeros lugares. Queremos que sean los mejores estudiantes, queremos que sean los más disciplinados, queremos que nos hagan sentir orgullosos.
Y pareciera que nosotros no tenemos nada que ver con el éxito y el fracaso de nuestros hijos. Paternidad tiene todo que ver con el éxito y el fracaso de nuestros hijos. Déjeme decirle algo. Hay muchas veces que yo digo estas cosas y algunas personas se ofenden y algunos lo interpretan de una manera incorrecta. Pero la verdad es esta, que los hijos son el reflejo de la paternidad a la que fueron expuestos. De los ámbitos. Pastor, no hay excepciones. Puede ser, pero tengamos cuidado y no cometamos el error que hoy estamos cometiendo, que estamos tomando minorías como si fueran mayorías. Hoy estamos viviendo la era donde las minorías gritan más, hacen más ruido y pareciera que enviamos el mensaje como que son mayoría, y no son minorías. Lo que pasa es que hacen más ruido. Entonces a veces cometemos el error de saber que hay algunos padres que ni siquiera usted y yo conocemos en realidad si hicieron un buen trabajo o no. No lo sabemos porque no estuvimos ahí todo el tiempo. Hay cosas que vemos superficialmente que no necesariamente es lo que está aconteciendo debajo. Y a veces juzgamos desde lo superficial y decimos, es un buen padre, pero no sabemos. Y entonces desde ahí llegamos a la conclusión, es un buen padre y el hijo le salió malo. Y muchos de los reflejos de los hijos tienen que ver con la forma en que nosotros impartimos paternidad. Y todo padre quiere que su hijo fructifique. Se necesita hacer, y hay sus excepciones también, pero se necesita ser muy malo para no querer que a tus hijos les vaya bien. El asunto es si no vinculas que les vaya bien a ellos con tu paternidad. Y Dios, que es Padre, fue Padre eterno. O sea que cuando Dios hizo el universo ya era Padre. ¿Sabe por qué? Porque es fuente. Es fuente. Él es Padre de las estrellas. Él es Padre de los planetas. Porque Él es la fuente. Todo salió de Él. Y cuando llegó el hombre a salir de Él, su paternidad no acabó. Solo estaba entrando en una fase diferente. Y Dios sigue siendo Padre de la creación hoy. Y sigue siendo un Padre responsable. Por eso es que Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y en qué trabaja? En paternidad. En ser no solamente fuente, sino que ahora dice que por Él subsisten todas las cosas. Él las sostiene. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Pero Él sigue sosteniendo. Aun cuando la humanidad se ha independizado, Dios no nos ha soltado. Él sigue siendo responsable. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y comenzamos a entender que si tú fueses como Dios y los hijos te saliesen como nosotros le salimos a Él, aún así no hay excusa para ejercer la paternidad. Porque el hecho de que el hombre se independizara de la paternidad de Dios no hizo que Dios abandonara su responsabilidad. Él sigue todavía hasta el día de hoy diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraré, moraré, cenaré, operaré, trabajaré en él. Y sigue tocando la puerta. Pero protegemos a través de la información. Y hoy tus hijos están llenos de información incorrecta. ¿Cuánto tú estás hablando con ellos? ¿Sabes lo que dice la Escritura en Deuteronomio 6, creo que es? Dice que Dios manda que nosotros instruyamos a nuestros hijos cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando comen, cuando van por el camino. En otras palabras, el Señor dice, la paternidad y la instrucción no es un asunto de un momento en un salón de estudio y de un tema de específico. La instrucción paternal es
la capacidad de entender que cada circunstancia es una oportunidad para entrenar y enseñarle a tu hijo. Vas caminando por la vida, te fuiste a jugar fútbol, estás viendo televisión y hay una escena de algo que es injusto y ahí tú le dices: hey, ¿viste? ¿Qué pensás de eso? Y se te abrió la puerta. Y vas manejando y ves que ocurre algo o ves un rótulo, y cuando ves rótulo, ¿viste el rótulo? No, no lo vi. Voy a dar la vuelta. ¿Viste el rótulo? Sí. ¿Entendés? No. Te voy a explicar. Paternidad es un ambiente donde operamos y funcionamos de una manera. Por eso es que Jesús mostró al Padre y Él nos dijo: mira, el Padre mide 2 metros, es ojos azules, robusto, así parecido a mí. No digo eso. Jesús lo que hizo fue, en cada ocasión, en cada oportunidad, donde quiera que iba, salía lo que salía y ahí enseñaba. No agarró una teología sistemática y no les digo: van a pasar curso 1, curso 2, curso 3, curso 4. Y por eso es que cuando el Señor nos ve a nosotros, nos ve en una practicidad. Pero ¿cuántos tomamos en serio la paternidad? ¿Cuánto entendemos que somos una fuente constante y que nuestros hijos son como una boca insaciable, que siempre quieren, y cuando tú no les das de beber, beberán de otras aguas, tomarán otra esencia, tomarán una imagen diferente, tomarán una semejanza diferente, se parecerán más al vecino y a la vecina que a ti. Y en algunos casos sería mejor, pero bueno. La mejor manera de proteger a tus hijos no es diciéndole: no me salís, porque no lo vas a tener encerrado toda la vida. Porque quieres proteger a tus hijos de las drogas, quieres proteger a tus hijos de la inmoralidad. Comienza a reproducir una imagen de santidad en ti, porque hay algo que se imparte. Tu santidad se vuelve una cobertura para tus hijos. Tu forma de operar se vuelve un modelo para tus hijos. Tu presencia hace que tú te conviertas en la persona de mayor influencia en tus hijos. La información de la verdad le va a permitir vivir en un mundo donde hay engaño por todos lados y no caer en el engaño. Pero también sé un proveedor. Porque Dios le dijo a Adán: de todo árbol puedes comer. Y cuando usted lee todo el relato, y yo sé que por cosas de tiempo no lo voy a leer, cuando usted lee todo el relato en Génesis, lee cosas que las pasamos desapercibidas porque parece que escogemos algunos versículos, y se lo digo yo por experiencia. Cogemos en Génesis capítulo 1 verso 26 y lo leemos, y después nos vamos hasta el capítulo 2 verso 17 y pasamos cuando el Señor comienza a hablar en escritura del río, de los ríos que salían y de las piedras que salían. Pero si comenzamos a leer con detalle y nos detenemos, en realidad eso está descrito ahí para que nosotros miremos lo detallista que fue Dios, para que el hombre tuviese una provisión completa, provisión completa. Porque Dios no hizo solo los árboles para que nos alimentaran. Pero Dios es tan extraordinario que no solo hizo árboles que eran buenos para comer, sino que eran buenos a la vista. Pero Dios no, Dios fue un detalle de una provisión con todo. De tal manera, hermano, que no es solo llevar el dinero para que se compre, hace que sea agradable la provisión. Porque hay algunos proveedores que la provisión es humillación para los de la casa. Hay algunos proveedores que la provisión es humillación para la esposa, porque dicen cosas que no deberían decir.
fijados con las mujeres, pero con ellos no. ¿Sabe qué me da tristeza? Ver a un hombre y a una mujer. Es que a ella no le gusta. Inspírela. Yo le digo que se pinte y no le gusta. Inspírela. Yo le digo que anda charraluda y no quiere ir al salón. Qué raro en una mujer, eso sería un milagro. Si conoce a una, enséñamela, porque no he conocido a ni una que no le guste ir al salón. Hay una provisión que llega con humillación. Fíjese qué lindo es Dios. Mire qué lindo es Dios como proveedor, que en el Padre Nuestro el Señor dice, cuando vayan a orar al Padre, le dice Jesús, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Y escuche, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y después dice, perdona nuestras ofensas. Porque la provisión que el Padre da no tiene que ver con la perfección de los hijos y de la casa. La provisión es paternidad más allá de las acciones. Por eso nunca puede ser una humillación. Porque si no te exige una correcta condición, ¿sabe que nunca le diga a un hijo? Y esto lo practicamos. Un hijo de 10 años. ¿Y quién te paga la comida? ¿Y quién te paga? ¿Sabe lo que le estás haciendo? ¿Sabe que el daño que estás haciendo? Cuando para Dios dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. No dude ni por un instante que al ateo más ateo el Señor le da buenas dádivas. Hay algunas recompensas que no recibirá porque requieren acciones, pero Dios es un Padre bueno que sabe hacer salir el sol sobre buenos y malos. Hay malos que están trabajando porque Dios les dio trabajo, aunque ellos no lo reconozcan. Hay malos que tienen su familia sana y esa sanidad Dios se la dio, aunque el diablo, si hubiese podido matar, hace mucho rato los hubiera matado, aunque no lo reconozcan. Hay bienestar en muchas casas donde hay abominaciones que no están aprobadas por Dios, pero Dios sabe salir el sol sobre buenos y malos. Pero no confunda padres, porque hay otros padres que apañan el pecado de los hijos y que le proveen el carro para que vaya a una fiesta que puede provocarle que cuando salga intoxicado sea su muerte. Que le dan el dinero para consumir droga. Ellos no le dicen toma para la piedra, pero saben que están consumiendo y le están proveyendo para lo malo. La provisión no puede ser para lo malo. Cuando nosotros proveemos, Dios nunca proveyó para lo malo. ¿Saben qué tuvo que hacer Dios? ¿Querés conocer paternidad? Entender disciplina. Porque el padre a los hijos los disciplina. Cuando el hombre dijo quiero independencia, como hay algunos hijos que dicen que yo quiero vivir mi vida, vívala. Si quiere vivir su vida, manténgala. Hay algunas veces que paternidad requerirá una disciplina, que tenemos que renunciar a lo que nosotros sentimos en el corazón, porque hay algunas cosas que tendremos que actuar como actuó el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo me voy, dame lo mío. Bueno, tome. No lo sacó, pero lo dejó ir. Y después solo esperó que se arrepintiera. Habrán algunos hijos que tomarán la decisión de irse. Hay algunos que, como hizo Dios en el Edén, por causa de la independencia,
por su propio bien. ¿Sabe por qué? Porque algunas cosas no entendemos. Dios tuvo que echar fuera a Adán del Edén. Lo echó fuera. Y uno dice, pero qué bárbaro Dios. Sí, pero ¿sabe qué? Porque dice Dios, si Adán no lo saco, él va a comer del árbol de la vida. ¿Sabe lo que representa el árbol de la vida? El árbol de la vida representa una eternidad. Entonces Adán, en su estado de pecado, si comía del árbol de la vida, ese estado de independencia se iba a perpetuar por la eternidad. Hay cosas que yo conozco, hijos de 40 años que están en las drogas y todavía están viviendo en la casa de su papá, porque la mamá y el papá nunca entendieron paternidad y los atraparon, y ellos quedaron amarrados en un ciclo donde la vida de ese joven, por no haber entendido disciplina, la convertiste en un estado permanente de adicción. Paternidad es complicado. Paternidad es un asunto serio. ¿Y cuánto tiempo le estás dedicando a descubrirla? Con lo más precioso que tenés. ¿Sabe qué es lo más precioso que tenés? Lo más precioso que yo tengo. Lo que más daño me pudiera causar. Lo que cambiaría todo por ellas. Mi familia. ¿Saben que me da tristeza? A veces he visto personas que caen y están en el ministerio y ¿saben lo que preguntan? ¿Qué va a pasar con mi ministerio? ¿Saben lo que les digo? No me importa. Pregúntame qué va a pasar con tu familia primero. Estamos más enamorados del ministerio que de la familia, y por eso es que estamos viendo caer a tantas familias, porque estamos más enamorados del trabajo, estamos más enamorados de nuestro éxito, estamos más enamorados de la fama y de la fortuna, estamos más enamorados de todo eso, y donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Hasta que no pongamos nuestro corazón, hasta que no veamos a nuestros hijos como nuestro mayor tesoro, nuestra familia como nuestro mayor tesoro, seguiremos poniéndolos en un plano secundario. Celebremos la paternidad. Hey, si vamos a celebrar el Día del Padre, yo no tengo problema. Pero cuando llegue el Día del Padre, que nuestros hijos puedan decir: mi papá es papá 7 días de la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Mi papá está presente. Mi papá es un ejemplo. Mi papá siempre está presto para instruirme, para darme información valiosa. Mi papá quiere mi protección. No es alguien que quiere gobernar mi vida. ¿Sabe? Cuando nuestros hijos creen que los queremos gobernar, es porque algo en la paternidad está mal. Pero cuando nuestros hijos nos pueden escribir en una carta y decir: papá, siempre me has dado los mejores consejos. Cuando tú leas eso que te lo escribe un hijo, en tu corazón tú vas a decir: estoy haciéndolo más o menos. Papá, confío en tu consejo. Nunca me has dado un consejo egoísta. Nunca me diste un mandato porque a ti te parece, sino que siempre eso fue alineado con la palabra de Dios y para mi bienestar. Papá, me has provisto. Si te has tenido que quedar sin la comida por mí. Usted sabe que nuestros hijos no nos aman ni nos respetan por nuestro éxito, medidos desde lo que tenemos de dinero, de lo que podemos proveer. O desde nuestros hijos nos respetan y nos aman aún en medio de la pobreza y la mayor escasez
cuando estamos dispuestos a poner nuestra vida por ellos. Los hijos ven eso más de lo que nosotros pensamos. Por eso es que hay padres que tienen mucha plata y le dan todo el dinero del mundo a sus hijos, pero los hijos están vacíos, no saben paternidad. Se criaron solos. Las empleadas los criaron. Tienen dinero para pagarles 4 o 5 empleadas uniformadas, pero no quieren darle paternidad. Pastor, está tirando rayos y centellas. Bueno, y de ahí. Es que vivimos un engaño y el mundo vive un engaño. Y el día del Padre los restaurantes se llenan de familias en apariencia felices. Y los hijos escriben cartas diciendo te amo, pero están llenos de resentimiento. Y los hijos dicen, ha sido un buen papá, pero en el fondo saben que no. Y construimos una mentira y el diablo diciendo, hey, disfruten este día porque los otros 364 yo voy a ser el papá. Créansela este día, pero los otros 364 días yo dirijo la familia. Y el diablo está detrás de eso, gobernar la familia. Pero la iglesia está para que cuando la gente pregunte, porque la necesidad está, muéstrenos al Padre. Nosotros podamos decir, bueno, no es que seamos perfectos ni nos las sabemos todas, pero déjame compartirte algunas de las pocas cosas que he aprendido.